Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde nos escuches. Hoy tengo el honor de conversar con alguien que viene abriendo caminos de transformación profunda a través de la conciencia, el cuerpo y el alma. Él es Jorge Elizondo, psicólogo, coach transpersonal y experto en terapias asistidas por psicodélicos. Se formó en instituciones como la Universidad de Texas, en MIT, Naropa y MAPS. Es autor de La Reflexión y creador del método Mind Design. Jorge acompaña a miles de personas a sanar, desbloquear y rediseñar sus vidas desde una nueva conciencia. Y hoy nos trae su mirada honesta y expansiva sobre el poder transformador de los estados ampliados de conciencia cuando se los vive con propósito, respeto e integración. Esto es Conscientes, con Vir Merino. Mucho gusto, Jorge. Muy bienvenido a este espacio. Mucho gusto, Vir. La verdad que estoy muy emocionado y contento de estar aquí para compartir un poco de mi camino y a quien le pueda servir, pues que así sea. Muchísimas gracias. Te compartía antes de la entrevista que tengo muchas preguntas que hacerte. Normalmente este espacio es muy espontáneo, pero esta vez quiero aprovechar tu gran formación, tu amplia formación y experiencia para hacerte preguntas que me parecen súper interesantes. Desde la terapia psicodélica, que siento que está muy en auge cada vez más, desde lo improvisado y desde lugares que no son los teóricos justamente, me encantó encontrarme contigo porque tienes un sustento muy diferente que lo saca de, si bien es muy místico y es muy mágico lo que generan en los psicodélicos, lo saca de lo meramente, y perdón por decir meramente, espiritual o místico, y lo lleva a un lugar muy científico y de resultados, porque estudiando la historia de la psicología y de la psiquiatría, históricamente no hemos tenido en tantos años de evolución, de gran evolución de la psiquiatría y psicología, grandes saltos en tanto a respuestas ciertas y en algún sentido mágicas nuevamente, para ciertos trastornos, ciertos padeceres, ciertos dolores del ser humano, o sí las hemos tenido y hemos tenido muchas herramientas maravillosas, pero este es un salto cuántico, es un salto diferente desde esa perspectiva y desde ese lugar, por un lado, una vez había escuchado, te comparto, que las orientaciones en cada profesión nos van eligiendo a nosotros. Y desde ese lugar, te pregunto, ¿qué te ha llevado a formarte con terapia asistida con psicodélicos? ¿Te ha elegido o lo has elegido? Es una pregunta muy interesante, pero creo que puedo decir que yo la elegí. Creo que en este camino de acercarnos a los estados expandidos de conciencia por psicodélicos, la mayoría escucha este llamado de que me están eligiendo o lo tengo que compartir con el mundo. En mi caso fue mucho de tengo que prepararme, quiero saber qué es esto que está sucediendo y cómo es que está facilitando apertura, cómo está facilitando vulnerabilidad, cómo está facilitando cambio de perspectiva. Y ahí es cuando logramos estos saltos cuánticos, porque un salto cuántico puede que sea algo que parece ser milagroso o drástico, pero realmente es un cambio de perspectiva. Y ese cambio de perspectiva, pues al final lo cambia todo para uno. Lo que yo encontré en la psilocibina y los psicodélicos específicamente fue una oportunidad, un espacio donde podemos rediseñar la conciencia. Es una tecnología que ha estado a disposición de nosotros por mucho tiempo, sin embargo se requiere más que solo intención y respeto, se requiere formación, preparación, conocimiento y experiencia y mucho discernimiento en el camino. Entonces yo decidí formarme en este camino no tanto por lo que la institución me podría dar, sino para yo garantizar y tener una supervisión del conocimiento que yo he estado adquiriendo e integrando a mi manera y saber que voy por el camino correcto. Entonces la decisión de formarme justo en terapias psicodélicas por Naropa, cuando tuve la reunión con la maestra, fue una pregunta que me hizo de que ¿por qué te quieres formar con nosotros? Y, ejemplo, te hago preguntas y mucho de lo que te pregunto ya lo conoces y me dices que leíste este libro y
lo que se basa el módulo que vamos a dar sobre este tema es el libro que recomendamos, cómo llegas a esos libros, etcétera. Y entonces fue como muy intuitivo mi caminar y me decía, o sea, ¿cuál es el propósito de que tú estés aquí? ¿Qué podemos enseñarte? Y le digo, pues me pueden enseñar mucho más, me pueden brindar nuevas perspectivas. A lo mejor leemos el mismo libro o sus módulos se basan en estos libros que hemos leído, pero a lo mejor ustedes me dan una perspectiva diferente. Quiero estar en un entorno con profesionales, gente que esté comprometida a esta causa. Quiero ver cómo es al adentrarme y estar con los maestros que están en los estudios científicos de MAPS, en los estudios científicos de estas universidades, porque mi director del programa fue el que era exdirector del Johns Hopkins University cuando estaban haciendo estos estudios. Entonces, tener la oportunidad de tener esta cercanía con las personas que están en la primera línea de defensa contra el sufrimiento, trabajando las terapias psicodélicas para aliviar depresión, ansiedad y todo eso, pues para mí, o sea, yo sabía que tenía que estar ahí. Entonces, eso me llevó a formarme. Sin embargo, yo siempre he sabido, he tenido la intuición que esto no se trata de terapia. Sin embargo, por temas de marketing, por temas de ser este caballo de Troya cultural, teníamos que introducir esta idea micelial a través de un lenguaje científico que pueda ser más digerible para una mente, un ego mucho más cerrado. Qué maravilloso, Jorge. Y qué responsabilidad, porque te siento y te observo en redes desde un lugar de mucha responsabilidad y conciencia, o sea, muy coherente con tu propuesta, ¿no? Y aquí hablas de este camino miceliar y voy a saltar las preguntas y me voy a ir fuera de orden. ¿Qué diferencia observas en los psicodélicos sintéticos, diría, y los naturales? Y no voy a hablar de plantas porque no son un reino diferente, pero ¿qué diferencia observas en tu experiencia? Pero mira, creo que yo he tenido la oportunidad de tener experiencias con una vasta cantidad de psicodélicos y muy diversos, desde sintéticos hasta naturales. Con la única que no he experimentado es con la ayahuasca porque no siento ese llamado, pero psilocibina, LSD, MDMA, shanga, peyote, ketamina. La verdad que tengo una amplia experimentación en ello y por eso también he recopilado mucha sabiduría. Pero la diferencia de lo natural a lo más sintético, pues al final del día, lo que para mí, y me quiero referir más a la psilocibina, que es como un módem para la conciencia universal, yo siento que ellos tienen una magia diferente a cualquier otro psicodélico porque de cierta manera, desde donde yo lo veo y desde donde yo conecto la información, el micelio es el origen, ¿no? Entonces, al final hay algo más que se esconde en la psilocibina que puede ofrecer otras sustancias sintéticas hechas por el hombre que lo que ya es natural, que es parte de nuestra esencia, ¿no? Es como un reflejo de donde venimos realmente. Entonces, yo sí veo como cuando comparto un poco de mi camino, una responsabilidad de no solo compartir como los conocimientos ancestrales y sagrados, pero también los más modernos, porque creo que en el campo de los estados plenos de conciencia no hay una línea de tiempo de pasado, futuro, o sea, todo es en este momento y tenemos que capacitar y reeducar nuestra mente y carácter para justo poder entrar en esos estados. No es tan fácil solo como consumir la psilocibina, pero es un proceso más amplio si las queremos usar para no solo sanar, sino transformar nuestra conciencia personal y por ende la conciencia colectiva. Hay como un espíritu que tendría el micelio Ujú. que Claro, le daría ese toque diferente, ese gran toque. sí, sí, y que yo creo que soy una persona que abiertamente o en el público a veces no me gusta mostrarme como tal tan espiritual, pero creo que en esencia soy súper súper zen, súper espiritual y claro, creo que la espiritualidad que yo manejo es, le llamo espiritualidad minimalista, donde no se trata de decoraciones, no se trata de hablar de gratitud, se trata de caminar y demostrar con acciones y con lo que proponemos al mundo, más que decir vamos a leer esto, vamos a meditar o vamos a hacer un journaling. Creo que el minimalismo espiritual no se trata de mostrar allá afuera, sino de que lo que uno crea, eso refleje la conexión con nuestro plano más espiritual. El famoso don't preach, el famoso ser y desde ahí inspirar, que es más coherente, se percibe más Correcto. integral y más auténtico, Ujú. se percibe.
se percibe. Desde ese lugar te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu primer encuentro con esta medicina o con este mundo psicodélico? ¿Ha habido un antes y un después? Totalmente, totalmente. Y sé que no se debe meramente a la psilocibina. Creo que se requiere de mucha preparación. A mí, creo que algo que me facilitó la psilocibina es que yo ya venía en un aprendizaje en mi carrera de psicología, hipnosis, budismo, varias corrientes filosóficas, terapéuticas y conocimiento sagrado, energético, yo dispensa. Y pues esto al final hizo que mi conocimiento se integrara de una forma que la síntesis de lo expuesto o lo que está emergiendo pudiera ser mucho más palpable, pudiera ser mucho más útil y pudiera tener mucho más impacto en mi vida personal. Entonces yo le digo a las personas, no es tan fácil como decir me voy a comer un hongo y me voy a iluminar, no, porque hay algo que se llama el set and setting, pero yo evolucioné esa idea a un set and setting 2.0 que también tiene que ver con el enfoque y la preparación intelectual. Y con la preparación intelectual me refiero es con qué te estás preparando, con qué estás condicionando, primando tu cerebro para que justo eso sirva como nuevas ramificaciones y pueda conectar el micelio una nueva perspectiva. Pero si no le das conocimiento, no tienes fondo espiritual, no tienes fondo emocional, no tienes fondo mental o modelos mentales o diferentes disciplinas, ser multidisciplinario, transdisciplinario, pues es muy difícil que tú uses la psilocibina y el micelio para que te ayuden a conectar nuevos puntos de vista. Si, como creo que lo decía Terence McKenna, que es uno de los pioneros en este campo, si tú tienes la cabeza hueca, pues no te va a mostrar nada la psilocibina, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso. Y en mi camino, creo que ese después lo vi porque todo lo que venía aprendiendo obsesivamente por el amor a superarme, porque yo vengo de un lugar que puedo considerar con trauma, sufrimiento, ansiedad, adicciones, o sea, estuve ya en las sombras y poder y venir a la luz y crecer en este conocimiento fue porque justo es la preparación que yo fui tomando, que no tiene que ver tampoco solo con la preparación que te da el que te va a acompañar en terapia psicodélica, sino cómo tú te estás preparando en tu vida para entrar a este espacio y renacer en algo con propósito. Y de ahí, pues obviamente la persona que he construido no ha sido meramente por la psilocibina. La psilocibina, claro que me dio los insights, me dio la perspectiva, me habilitó un nuevo estado mental, pero eso puede rápidamente diluirse si uno no la mantiene, ¿no? Es como, ejemplo, a veces pensamos que solo por llegar a una idea o un insight, una revelación de la psilocibina que suele pasar mucho, ya mi vida cambió. Pero no, creas un afterglow de 2 semanas, te sentiste súper bien, aliviado, liviano y vuelves a lo mismo. Porque justo no estás construyendo un nuevo vehículo, no tienes otro canvas, no estás reescribiendo tu historia. Entonces es muy importante justo continuar con los procesos y poder tener como esta guía y saber que va a haber dinámicas internas que se van a estar moviendo en ti y va a haber procesos externos que vas a tener que ir pasando. Entonces creo que sí, veo un antes y un después. La psilocibina ha sido un parteaguas, un punto de partida, pero no ha sido lo único que me ha ayudado en ese seguimiento, pero sí es uno de los más grandes aliados que tengo para justo crecer en mi línea de tiempo más integrada. Canta la palabra aliado y escucho en tu camino y he escuchado que has recorrido justamente muchos caminos, muchas visiones, muchas herramientas, terapias con las que te has ido encontrando en el camino. Y ya que has abordado tantos frentes diferentes y has tenido tantas experiencias, ¿por qué has elegido quedarte en este camino? ¿Qué has encontrado? ¿Qué respuestas diferentes has encontrado en este camino que no habías encontrado en otra o en otros? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Creo que la experiencia psicodélica no es una experiencia, es un camino y ese camino es el que elegimos recorrer. ¿Por qué elegir este camino? Porque es un camino de conciencia, un camino que me permite descubrirme, un camino que me permite mantenerme abierto a las oportunidades, un camino que me invita a navegar el caos y la incertidumbre con resiliencia, con presencia. Es un camino que te invita a sentir demasiado, es un camino que te invita a caminar en la línea del fuego, es un camino que despierta todo lo que vive en ti y por eso elegí este camino porque me hace sentir vivo. Por el hecho de que me da fuego interno, me da propósito, me da sentido, más allá de lo que han encontrado en los
hallazgos últimos, ahorita Robin Carhart Harris en el último hallazgo, ¿no? Descubrió que como la psilocibina tiene este mecanismo que te ayuda a darle mayor sentido a tu vida y justo eso es un indicador de mayor bienestar. Entonces creo que es un camino que a la larga es un camino que te ayuda a vivir una vida plena, pero es un camino que no es fácil al principio, que muchos se van a frustrar, que van a pensar que con una experiencia se le iba el problema. Es un camino que tenemos que realmente crecer en conciencia si queremos disfrutar de él. Y hacerlo, asumirlo con mucha conciencia y responsabilidad, ¿no? Dices que el cuerpo sabe por dónde empezar. ¿Y qué papel juega el cuerpo en esta terapia, Jorge? Bueno, el cuerpo es nuestro vehículo con el que caminamos en este plano. Hay una bendición y una maldición del cuerpo que siempre está aquí y ahora. Entonces, creo que lo que la mente calla lo grita el cuerpo y creo que lo que nos enseña la psilocibina es saber cómo estamos conscientes de la conexión. Yo le llamo como esto es basado en la metodología de Robin Sharma, los 4 imperios del ser, que es el cuerpo, es la mente, las emociones y el espíritu. Pero no somos ni estas, pero podemos serlo todos. Sin embargo, nosotros somos la conciencia que debe integrar estos espacios. Entonces, el cuerpo es importante, pero la mente también lo es, como las emociones y como nuestro espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo está conectado mi biología con mi espiritualidad? ¿Cómo está conectado mi mente con mis emociones? ¿Cómo yo navego, cómo mis emociones se expresan en mi cuerpo, cómo mi espiritualidad está integrada en la forma de que yo pienso? Entonces lo importante no es tanto el cuerpo, sino estas 4 dimensiones o imperios que nos invitan a tener mayor conciencia. A través de la psilocibina podemos generar un mejor camino más alineado y más coherente. Jorge, te escucho y me viene a mi mente mi historia personal. Te comparto que mi primera profesión es abogacía y fue un mandato familiar y ha sido un personaje que yo había confundido con mi ser. Yo pensaba que era esa persona y fue un personaje que me generó mucho sufrimiento, muchos años de depresión, pero muchos, y del que yo pensaba que básicamente era mi destino y era quién era yo. Era una persona triste ejerciendo una profesión que sentía como forzada, hasta que en algún momento he podido entender, no sé si lo he comprendido, pero en ese momento que era un personaje y decidí salir de ese personaje. Cuando yo decido salir de ese personaje y entiendo que podía elegir algo diferente y no que ya estaba todo dado, en ese camino de muchos años de tristeza, que no recurrí a psicofármacos ni a terapias, sino que fui tratando de descubrir un camino propio de mucha búsqueda, y cuando decidí cambiar, tenía mucha mirada, porque tenía que romper un paradigma de vida, y también rompí el paradigma de quienes me rodeaban, de mi familia, de mis amigos, y mucha mirada de juicio desde el afuera, de cómo vas a cambiar, ya está, ya es lo dado. Y para mí, romper ese paradigma de creencia de era un personaje y puedo ser otro, puedo elegir otro que se amolde más a quien siento ser, fue muy paradigmático. Lo ligo mucho a esto que estabas diciendo de animarnos a expandir la conciencia y poder ser el observador y no asumir que somos uno de esos lugares o cuerpos o formas de existencia. Y ahí te pregunto, yo no tenía preparación ni acompañamiento en ese momento, pero fue una expansión de conciencia, un salto. Y te pregunto, en los procesos nombrabas que es necesaria una formación previa, te he escuchado hablar de psicoeducación, y en esos procesos, ¿cómo se acompaña a la persona, cómo se prepara a la persona para este estado expandido de conciencia en el que va a romper muchos paradigmas? Porque si no estamos preparados puede ser muy intenso. Claro, y creo que no sé si lo hiciste con acompañamiento o sola, pero el hecho de que lo hayas integrado bien, porque es uno de los más grandes mensajes, es decir, no eres tu cuerpo, no eres tu personaje, no eres lo que crees que es. Para muchos, pues puede ser algo como que, wow, súper, entonces puedo ser otra persona. Pero para otros es, ¿qué me estás diciendo? O sea, mi familia no es real, yo no existo, todo lo que he creado. Entonces puede ser un rompimiento psíquico de su ego muy fuerte, porque al final el ego que no está integrado, pues obviamente le duele mucho eso, ¿no? Creo que también en ti, si venías como en un proceso de mucho sufrimiento, de depresión, fue más fácil soltar la idea al ego en vez de aferrarse a ella, porque justo el
el sufrimiento también es algo que nos abre la conciencia. Entonces, para ti quizá fue más fácil. Pero para personas que están iniciando, quizá no tienen mucho sufrimiento o simplemente como se están abriendo esto, sí nota como hay un porcentaje de personas que para esto puede ser muy crítico, es donde surgen las emergencias espirituales, es donde suceden los brotes psicóticos, es donde suceden este tipo de situaciones cuando no se preparó, no solo la persona, no se verificó el estado emocional, no se contuvo el espacio energético, no estuvo con las personas adecuadas, no estuvo con un facilitador que tuviera la experiencia y tuviera la empatía, el respeto y la profesionalidad. A veces se transgreden límites, o sea, son muchos factores que hay en juego, como no solo es, ven, vamos a sentarnos y te doy uno. Entonces, para mí mi preparación sí tiene que ver algo con logística, pero la mayoría confunde preparación con logística, que es, haz una dieta bien la última semana, no consumas redes sociales, no fumes, no tomes, no tengas relaciones, come saludable, o sea, pero eso son cosas muy logísticas, no es preparación y la mayoría confunde eso con preparación. Preparación son varias dimensiones, yo las nombro como la física, la mentalidad, mental, narrativa, la emocional, la espiritual, la energética, existencial y la estratégica. Entonces, todas estas dimensiones son dimensiones que se abren en el espacio. Entonces, no solo trabajas con tu cuerpo, no solo sientes sensaciones en tu cuerpo, no solo tu cuerpo te dice cosas, sino también hay una capa mental que va a surgir y va a recuperar memorias, vas a darte cuenta de ciertos patrones, cosas muy de la mente, va a haber cosas que tengan que ver con las historias que te cuentas, que la mental y la narrativa, va a haber cosas muy emocionales como te abres a la vulnerabilidad, cómo manejas la intensidad emocional, cuáles son los 7 miedos comunes antes de la experiencia, cuáles son los 10 miedos durante la experiencia, cuáles son los 7 miedos post experiencia, cuáles son tus necesidades post expansión, todas estas cosas que son muy importantes tenerlas, cómo contenerte emocionalmente, qué es la emergencia espiritual, qué son las matrices perinatales. Esto tiene que ver más con la parte más energética, cómo proteger tu espacio, cómo no saber la diferencia entre visión e intención, entre contenido y proceso, entre oración, entre cómo entrar al espacio, cómo entrar con conciencia, y la estratégica, ¿no? De que tiene que ver, o sea, ¿para qué estás entrando? ¿No? ¿Cuál es el propósito de tu entrada? ¿Qué es lo que quieres lograr con esto? ¿Qué estás dispuesto a dejar y a sacrificar? ¿Cuáles son las decisiones que hay que tomar? Vamos a hacer una auditoría de tu vida. ¿Cuáles son las dimensiones que hay que trabajar? Entonces, no es tanto como esperar que la experiencia te dé lo que necesitas, que es lo que la mayoría dice, que uno entra y la medicina te da lo que necesita, pero creo que es mucho más profundo que eso. Obviamente te da lo que necesitas si no sabes qué necesitas, pero si tú tienes un trabajo amplio, puedes sacar muchísimo más cosas. Es como yo, al decirle a las personas, al entrar a estos espacios, entras al Internet cósmico y universal, entonces tienes acceso a todo. Pero la mayoría no sabe dónde está el teclado y no sabe usar el teclado. Entonces la preparación es a enseñarte a computar y codificar y recodificar. Pero si entras a un espacio y de repente ves algo fuerte, claro, hay personas que lo navegan bien y lo sueltan. Y hay otras personas que se meten en un viaje de decir, me fui al infierno, fue muy doloroso, no me pude salir de ahí y no me contuvieron, levanté mi mano y nadie vino a apoyarme, etcétera. Entonces, todas estas cosas se pueden prevenir y se pueden maximizar los beneficios si justo hay una preparación robusta, estratégica y bien intencionada, porque cada módulo de preparación tiene un propósito, ¿no? Que es justo ayudar a la persona no solo a desprogramarse, pero liberarse y que pueda empezar a construir una mejor vida. Creo que ahí me has respondido cuál es la diferencia entre un consumo consciente y terapéutico y un consumo recreativo o una experiencia recreativa. Pero lo mismo te lo voy a preguntar. Sí, bueno, mira, la diferencia, yo tengo un framework que se llama, ahorita que saqué mi nuevo sistema de integración que se llama Rootmind, saqué un framework que se llama los enfoques psicodélicos y hay muchos enfoques psicodélicos. Los más conocidos es el ceremonial enteogénico espiritual, que no tiene estructura y no tiene acompañamiento, simplemente conectar con una cosmología de la persona que te la está facilitando, en este caso un chamán. Está el enfoque recreativo. ¿Cuál es la diferencia del recreativo con ahorita los demás que vamos a hablar? Es que no tiene estructura, no hay intención, no hay propósito, no hay protocolos, no hay apoyo, no hay nada, entonces todo puede pasar. Te puedes divertir, sí, pero todo puede pasar. Entonces, hazlo con cautela, con mucha responsabilidad, porque si se abren puertas que no estabas preparado para ver, pues para muchos viene este famoso mal viaje que uno mismo se lo ocasiona por justo
tirársela de valiente cuando pues se requiere una preparación. Entonces, no sé si has escuchado las personas que han ido a Ámsterdam y siempre van a contar, no, cuando yo me comí unas trufas, pues se me derritió el piso y de repente me quedé atrapado en el baño, me la pasé vomitando, porque justo no tiene ningún propósito. O sea, si no tiene ningún propósito, pues ¿qué esperemos que pase? ¿No? Es como si, no sé, yo voy a un centro comercial y si no tengo un propósito de ir ahí, pues no voy a ir a comprar nada, no me gusta nada y quizá me abrumo, veo mucha gente, me desespero y me quiero salir, ¿no? Entonces, sin propósito, pues, ¿cuál es el sentido, no? Entonces mejor no lo haga. Ahora, ¿cuál es el ahorita como el más famoso y por qué hizo famoso? El terapéutico, clínico, médico, porque ¿qué es lo que tienen ellos? Protocolos científicos, estructura, acompañamiento emocional, contención, etcétera. Sin embargo, lo que hace el terapéutico y clínico es trabajar con temas de salud mental y sostener una personalidad herida, ¿no? Entonces, hay personas que lo necesitan porque justo depende de su trauma, pues lo que necesitan es contención. Pero yo creo que para ese tipo de contención, más que psicodélicos, se requieren solo acompañamiento terapéutico. Los que sí quieran abrir esto, no es tanto como venir a sostener o mantener una personalidad dañada, sino la invitación es a cómo me empiezo a dar cuenta que mi problema es mi personalidad y mi narrativa de vida, y de ahí yo tengo que generar un nuevo proyecto, una nueva forma de ser, una nueva conciencia, una nueva personalidad, una nueva identidad, llamémosle como le queramos llamar, pero ese trabajo ya no es terapéutico, ya es transformacional. Y hay muchos enfoques, como ejemplo, yo propongo el enfoque que es de innovación, diseño y creatividad. Están los enfoques que con un amigo lo estoy desarrollando, que es el enfoque futurista. Luego están los enfoques de negocios, que también lo que tienen son protocolos, tienen estructura, tienen contención emocional, pero el enfoque es distinto. Ahora, esos son los que ahorita están en juego, pero hay muchísimos más. La mayoría ahorita están centrada en lo terapéutico porque pues hay un problema grande de salud mental en el planeta. Y también porque muchos están viendo esta oportunidad de los fines económicos, y más todavía es porque es una narrativa que están empujando desde atrás. Por ejemplo, si entra esto en juego, pues ya hay farmacéuticas listas para empezar a capitalizar esto. Interesante. Se viene una perspectiva Claro. muy interesante para nuestro mundo en este momento. Te escuchaba y recordaba que me ha pasado en experiencias propias que al regresar, al tener estas experiencias como nombrabas, como ritualísticas o espirituales, no tener esa preparación, más que la famosa desintoxicación, pero no tener una psicoeducación previa, sí trabajar un poco la intención porque había estado yo informándome un poco autodidacta, pero no tener este sostén terapéutico fuerte y con esos descubrimientos, tomas de conciencia o revelaciones, en el momento de salir de ese estado y volver del viaje, decir que ahora qué hago con todo esto, cómo integro esto con mi vida, y al no integrarlo, sentir que es revelador al inicio y los primeros días o horas es trascendental, pero luego se desvanece entre mis dedos y no toma la fuerza o el poder que podría haber tenido. Y desde ese lugar te pregunto cómo se trabaja la integración para que lo revelado no se transforme solamente en algo pasajero y se torne una transformación, un cambio real y sostenible. Y creo que eso es algo de lo que no hablan mucho los medios ni las personas que acompañan, porque justo solo quieren vender la idea de lo posible, pero no el proceso. Como se ve que el proceso es caótico, es incierto, es volátil, es ambiguo, es complejo, es contradictorio, paradójico, es un sinfín de cosas. Y creo que es importante que hablemos sobre, no se trata del contenido, sino se trata del proceso. Y las personas no saben cuál es el proceso que van a vivir, no saben que el precio a pagar para la transformación se llama incomodidad, se llama dejar lo que no te gusta, y obviamente muchos no quieren sentirse incómodos y desde ahí ya hay resistencia, pero la integración no es algo que haces después, es la razón por la que haces el viaje. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a dejar la integración para después? Sino más bien, ¿qué quiero integrar a mi vida? Debe ser la pregunta inicial, no cómo me voy a preparar, es qué quiero integrar a mi vida, ¿no? Y desde ahí empieza una preparación personalizada en todas estas dimensiones, que la idea es ayudarte a tener la información adecuada
para que se conecte bien en el momento que hagas tu exploración y realmente tenga un impacto y facilite el proceso de esa integración. Queremos que catalice un proceso, no que resuelva la integración, porque la experiencia es solo una experiencia, ¿no? Claro que al momento de salir de un estado mental que veníamos enteros estancados nos da una perspectiva diferente, pero una perspectiva diferente no significa una vida diferente, ¿no? La perspectiva es unos nuevos lentes con los que puedo empezar a construir. Entonces, cuando nosotros sentimos que se disuelve, es importante también hablar sobre qué son las sombras de la expansión o la sombra psicodélica, que es justo que rápidamente cuando se te disuelve de las manos uno quiere ir por la siguiente ceremonia, y es que una psilocibina más y una microdosis y una macrodosis o esta medicina, porque están buscando que la experiencia sea esta solución mágica a lo que ellos se tienen que comprometer a hacer de trabajo duro en el día a día. Entonces, la cotidianidad se transforma en el día a día, no se transforma en la experiencia. Claro, puedes desbloquearte energéticamente, tienes camino libre, pero vas a hacer el trabajo. Lo que me gusta también de Robin Carhart Harris es que dice que los psicodélicos son como el maestro de ejercicio. Te va a decir qué pesas hacer, pero no puede cargar las pesas por ti. Entonces, es importante también tener conciencia de eso, y mucho de las sombras de la expansión es también cosas como el narcisismo psicodélico, el ya lo sé todo, lo sé perfectamente, pero sigue en el mismo, y está la evasión espiritual de que no tengo problemas, no tengo traumas, soy zen, etcétera, y al final pues sigue repitiendo patrones. Está el tema del efecto mesiánico, el que yo tengo que llevar este mensaje al mundo o tengo que compartir esta medicina, y hay un sinfín que también lo tengo mapeado justo en mi programa de Rootmind. Son como 10 a 12 puntos de sombras de la expansión justo para prevenir que no caigas en esas líneas, ¿no? Y la otra es el hedonismo, ¿no? Una más, una más, una más, una más, una más, ¿no? Que es lo que la mayoría suele pasar, una experiencia más, ¿no? Pero en vez de integrar, hacen eso. Y regresando ahora con la pregunta de la integración, comparto todo eso porque la integración también es prepararnos para los desafíos, es evitar estos riesgos, es ser consciente de nuestras fortalezas, de las oportunidades que nos ofrecen estas medicinas, pero también de las amenazas y de los riesgos potenciales que no estamos siendo conscientes, porque no es solo abrirnos a lo positivo, si la vida es dual, ¿no? No significa que todo es luz, también es mucha oscuridad, y si vamos a abrir luz, vamos a abrir mil cosas de condicionamientos y oscuridad detrás de nosotros. Entonces, la integración es justo tener esta planeación estratégica, como también es alinearme sobre, a ver, cuál es mi visión a largo plazo en este proceso, y desde ahí, cada intención de cada inmersión que haga me va a acercar más al ese entendimiento. No significa que en una intención o una experiencia quiera resolver. Entonces, otra forma de trabajar con los psicodélicos que realmente no se está valorando, ahorita lo que está empujando más es la forma del tratamiento clínico del enfoque estadounidense, pero creo que hay mucho más que eso. Entonces, la integración tampoco no es algo que haces post experiencia, sino es un estilo de vida, es un arte más que una ciencia, y es algo que tú vas a empezar a encontrar tu propio ritmo para sincronizarte con los ritmos de la naturaleza, saber que no solo se trata de ti, sino cómo llevas tu integración al mundo, que realmente tiene que ver con la integración relacional o social, el impacto con el mundo, cómo llevas tu propósito que impacte y cambie la comunidad de tu alrededor. No tienes que cambiar el mundo entero, con que cambies tu comunidad, eso es cambiar el mundo. Entonces, las pequeñas transformaciones son más impactantes que una transformación radical del mundo completo, ¿no? Entonces, todo inicia contigo, pero no se queda en ti. Entonces, la integración también es una reeducación del alma, una reeducación de la mente, una reeducación de nuestras estructuras mentales como tal, porque creo que si nosotros no estamos haciendo una reeducación de qué estamos haciendo, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, no es solo con tomar una experiencia y pensar que ya entendí ciertas cosas, no, es realmente hacer una auditoría completa de cómo has estado llevando tu vida y cómo puedes llevar tu vida hacia un mejor lugar que esté encauzado con un impacto positivo en el mundo. Al escucharte nombrar la palabra auditoría me viene la metáfora de somos una empresa en algún sentido, y qué importante sería no tomarlo como una experiencia, como mencionabas, sino como un proceso de transformación personal radical, un cambio de paradigma radical, y en ese sentido hacer un diseño y estar acompañado por un equipo, por terapeutas expertos, por personas formadas,
que puedan acompañarnos en este diseño de reestructuración de la personalidad, de reformulación de nuestra existencia, porque básicamente pasa a ser eso, y que sea un diseño tailor-made, hecho a medida para cada uno, en base a lo que cada persona traiga, en base a su mirada de su propia vida y lo que pueda surgir en ese análisis en conjunto con un acompañante, con un terapeuta, con un equipo, para que pueda sacarse el mayor provecho y además se pueda ver las líneas de trabajo, pueda atenderse también a las memorias traumáticas que surjan, a los nuevos, porque yo puedo llegar con una perspectiva, pero cambiar de perspectiva en la preintegración, digamos, cuando comienza el proceso de diseño. Entonces me parece que cuán clave es al escucharte aprovechar la oportunidad que nos traen estas sustancias maravillosas para poder tomar con responsabilidad esa transformación que vienen a traernos. Desde ese lugar te pregunto, observo dos miradas. Por un lado, las personas que pueden acudir, y miro hacia la derecha porque pienso en pasado, en realidad debería ser hacia este lado tuyo, las personas que vienen a resolver problemas de pasado, memorias traumáticas, trabas, historia, y las personas que buscan una respuesta más prospectiva, buscan activar sus potenciales, descubrir cómo ampliar su mirada hacia adelante. Respecto a esto, ¿recibes más consultas de un tipo o del otro? Las búsquedas observas que son más de hacia atrás o hacia adelante, hacia futuro o pasado. Creo que las dos definitivamente, pero lo, lo que me llega es una gran gama y espectro amplio de diferentes personalidades y títulos, pero lo que comparten en común es la emoción, ¿no? Entonces, sea pasado, futuro, sea incertidumbre, o sea depresión, sea ansiedad, o sea esto, siempre es un tema emocional. Entonces, ya sea que quieran buscar el futuro, ampliar su perspectiva o cambiar su historia, tiene que ver con temas emocionales. Entonces, al final, sí hay algo emocional, pero creo que em, es importante también dependiendo cómo lo queramos trabajar, porque creo que hay diferentes niveles de conciencia y diferentes etapas y diferentes procesos y diferentes contextos donde están las personas, y hay unas que sí van a ser muy útil el tema de el acompañamiento terapéutico, y hay otras que ya saben cómo funciona la mentalidad y ellos nomás lo que necesitan es un espacio y contención. Pero entonces ya dependiendo de la narrativa que se empuje es el tipo de prospectos que uno va a traer. A mí me gusta, o sea, de cierta manera yo creo que soy una conciencia multiroles porque soy psicólogo, soy terapeuta, soy coach, soy consultor, soy estratega, soy innovador psicodélico y cumplo muchos roles y entonces, o sea, ¿qué me llega a mí? Creo que una combinación de todo. Y en este camino, Jorge, personalmente, de quiebre de paradigmas, te pregunto, ¿cuál ha sido el mayor paradigma que sentís que has quebrado en este camino? Y a partir de ese quiebre, ¿qué ha podido entrar a- por ese quiebre? Buena pregunta. Creo que ahorita no he tenido como yo me considero una mentalidad autotransformadora. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a Robert Keegan, es esta capacidad de no apegarte a ninguna identidad, a ninguna mentalidad, a ningún rol. Entonces no hay ningún paradigma que romper. Si en este momento me sirve uno, lo tomo, que me ayude a crecer y estoy dispuesto a abandonarlo y el siguiente. Entonces no tengo una experiencia de si hay un paradigma fuerte que rompí. Creo que a lo mejor si regreso al pasado, o sea, trato de ver cuándo fue la última vez que tuve que hacer como un quiebre grande, pues creo que yo siempre tuve esa sensación de que estaba destinado para algo y a lo mejor cuando pasé toda esta vida de dificultades, de ansiedad, adicción, en malos entornos, en no saber qué quería, pérdida de sentido, trabajando en un trabajo que no me llenaba, o sea, ahí no veía posible que podría haber algo diferente para mí. Sabía que estaba destinado, no sabía cuándo iba a llegar ni sabía qué era, pero cuando creo que tuve esa primera sesión con psilocibina que conocí la esencia de Dios y que simplemente tuve una experiencia donde todo se acomodó. En vez de que se rompiera un paradigma de que ahí iba a estar estancado, como que todo se acomodó y recibí el mensaje de
eh, todo lo que has vivido y todo lo que te ha pasado te está preparando en valores, te está preparando en carácter para este nuevo comienzo. Ese fue todo el mensaje y me llegó también tienes que estudiar la terapia psicodélica. Y desde ahí empecé a construir un propósito y un camino. Y creo que más que un rompimiento de paradigma, creo que fue, creo que o sea, lo veo como una oportunidad que tomé en el momento correcto, en el momento donde tenía ganas y conecté con mi amor de superarme y mi fe de que las cosas pueden mejorar y como que fueron las condiciones ideales para prosperar en esto. Canta, Jorge, qué camino hermoso que has realizado realmente. Ha sido un camino, está siendo un camino muy maravilloso, toda mi admiración. Gracias. Y respecto a esto, te consulto desde tu mirada y toda tu formación y todo tu camino transitado, ¿cuál piensas que es la perspectiva del movimiento psicodélico para Latinoamérica? Es que en sí el mundo psicodélico es muy amplio. Todas las miradas son válidas, todas las miradas existen porque tienen que existir. Más que sea bueno o malo, simplemente son. El rumbo que veo en Latinoamérica con todo este proceso de expansión del mundo psicodélico, de cierta manera creo que tenemos una mira en querer ver qué está haciendo Estados Unidos específicamente en todo este mundo. Lo estamos usando como referentes, pero creo que el tema de la legislación y todas esas leyes es lo que impiden mucho el crecimiento de esto acá. Las personas se están preparando, veo que cada vez más en Latinoamérica hay personas más preparadas, se están certificando, están haciendo todo esto, pero la verdad que ahorita no tengo como una visión clara de dónde va Latinoamérica. Creo que es importante saber que veo que se están conectando entre países gracias al internet. Nos estamos conectando unos con otros. Veo que sí hay una gran oportunidad. Veo que en Chile hay avances en posible legislación. Veo que en ciertas partes, como también Costa Rica, está creciendo. En México, pues tenemos personas que están en el Senado que quieren impulsar nuevas iniciativas. Creo que sí hay mucha intención de que las cosas cambien, pero no lo veo tan pronto, a menos de que haya otros fines económicos más fuertes que puedan ayudar el movimiento. Entonces, una tiene que servir a la otra. Al final, hay muchas energías en el mundo, hay que ser consciente de eso. Eh, Creo que la energía de que ahorita esté de cierta manera como todo, tomo como, no sé si lo han sentido, pero en el tema de todo, la terapia psicodélica o el movimiento psicodélico, todo está como que más tenue, más callado, porque justo hace unos años venía con mucha fuerza el gran renacimiento psicodélico, pero hay trabas energéticas, todavía no es el momento, creo que lo vamos a volver a intentar, hay que prepararnos para hacerlo con fuerza. Estados Unidos lo está viniendo haciendo con mucha responsabilidad, está creando muchos marcos de trabajo muy buenos, siguen preparando a las personas. En Texas acaban de abrir una inversión para trabajar con otro psicodélico como la ibogaína. En Colorado ya está de cierta manera descriminalizado. En Oregon también, ya tuve la oportunidad de tener una experiencia legal en Oregon y bueno, creo que hay un camino por delante, yo le calculo que todavía faltan muchos, muchos años, pero sin embargo es bueno que las personas se empiecen a preparar porque cuando todo se acomode, todo esté listo y todo esté en su punto para emerger, pues va a haber más manos preparadas para ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero sí, definitivamente va a ser muy disruptivo cuando llegue ese primer país latinoamericano que realmente apruebe esto. La verdad que lo veo muy lejano, pero eso no impide que sigamos haciendo ese trabajo porque nosotros, los que hacemos ese trabajo, creo que nos movemos más por lo que es importante, por lo que es auténtico, por lo que realmente trasciende que por cualquier otra cosa. Entonces, eso. Esta pregunta que has respondido de una manera maravillosa y muy clara, tenía una perspectiva externa
Y ahora, para ir concluyendo esta entrevista que ha volado, te quiero preguntar desde una mirada interna y personal, ¿qué es lo que motiva a Jorge Elizondo hoy? Creo que lo que hoy me da propósito es poder contribuir al bienestar colectivo, pero también parte de mi historia es como poder mostrar el potencial transformador de este trabajo al mundo, ¿no? Creo que tengo una responsabilidad, me considero un embajador micelial. Ellos me han abierto las puertas y saben que hago esto con mucho respeto, con mucha conciencia. Quiero realmente educar a las personas en cómo sacar el mayor provecho a ello, pero obviamente con la conciencia de reciprocidad, de no de extraer solo lo que la psilocibina nos da acceso, sino verlo esto como una simbiosis. Y es un proceso de en qué nos convertimos en esta simbiosis, más en qué le saco a esta experiencia para mejorar mi rendimiento, para crear un nuevo producto, para simplemente quitarme mi tristeza, sino más bien que me enseñen a cultivar una mejor relación conmigo, con el mundo que me rodea, con la naturaleza, con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mi espíritu. Y me mueve mucho el hecho de que todo esto al final es empujar que haya un mayor bienestar. No se trata de lograr algo, es solo contribuir al bienestar colectivo. Porque sé que vivimos en un mundo muy tóxico y esa es la realidad. Vivimos en un mundo que no está a favor de nosotros, vivimos en un mundo donde tenemos miradas en contra, vivimos en un mundo donde hay supervivencia y sufrimiento, pero claro, también hay belleza y hay todas estas cualidades hermosas, pero eso es el drama de la dualidad de la vida. Sin embargo, prefiero ser en vez de los que se aprovechan de esto, de los que pueden contribuir en simplemente sembrar semillas de posibilidad en las personas. Jorge, agradezco profundamente la honestidad y responsabilidad con la que sostienes estos temas. Te agradezco por esta posibilidad y por recordarnos a todos que más allá de la experiencia está sobre todo la vida, ¿no? Y que ahí es donde comienza realmente lo verdadero. Te agradezco profundamente. Ha sido un placer. Gracias, Vir. Y bueno, el mensaje para todos es momento, creo, también de darnos la oportunidad de no solo buscar la sanación personal, sino cómo regeneramos el mundo que nos rodea, ¿no? Y con eso hablo de nuestras relaciones, el planeta que vivimos, la armonía en nuestras comunidades. Sí podemos contribuir a que podemos crear un mundo mejor. Qué poderoso e inspirador escucharte, Jorge. Antes de despedirnos, no quiero olvidarme de contarles a todos los que nos están escuchando y quieran conocerte más en profundidad, que pueden encontrarte en tu Instagram, Jorge Elizondo, en tu página web, Jorge Elizondo, y en tu podcast, que se llama Transformación Psicodélica. Gracias, Vir. Gracias, un gusto. Que tengas una maravillosa semana. Bye. Bye, Jorge, gracias. Si te gustó el episodio de hoy, seguinos, comentá y compartí para que más gente se sume a la comunidad de Conscientes con Vir Merino. Para más contenidos, seguinos en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Es una producción de Estudio Podcast.